Profeta Ageo, capítulo 2 del profeta Ageo. Dice la escritura, versículo 1 en adelante: el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien de entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de la tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán hasta aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Padre, permítenos esta hora recibir tu palabra buena, tu palabra de salvación, tu palabra de esperanza. Padre, anima a este pueblo con tu buena palabra. Amado Espíritu Santo, sopla de tu revelación, de tu enseñanza, de tu consejo, de tu exhortación. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Ageo es un libro que constantemente inicia sus relatos y los termina ubicándonos en los tiempos, poniendo días, fechas. Si usted se fija, es algo extraño esto, porque normalmente no lo hacen los profetas, sino más bien los historiadores. Pero dice, por ejemplo, el versículo 1 del capítulo 1, para que usted vea cómo va ubicando la palabra en el tiempo. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío. Luego, más adelante, al finalizar el capítulo 1, versículo 15, dice: era el día 24 del mes segundo del año segundo del rey Darío. Fíjese, del mes sexto. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Fíjese cómo va colocando fechas que parece casi innecesario mencionarlas. Y de la misma manera arranca el capítulo 2 ubicando la palabra en el día 21 del mes séptimo, que vino la palabra del Señor. Y luego en el versículo 10, día 24 del mes noveno del segundo año. Y luego el versículo 20, el mismo
día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor. Fíjese cómo va ubicando la palabra que se está dando dentro de términos de tiempo. Pareciera innecesario, pareciera irrelevante estar mencionando días, fechas, meses y años en los cuales la palabra de Dios llega. Sin embargo, nada de lo que hay en la Escritura en principio está de más. Toda ubicación, ya sea en la geografía o en el tiempo, en el espacio o en la época, anuncia, trasluce, revela, muestra cierta verdad o cierto principio que la palabra de Dios quiere trazar. Cuando el pueblo de Dios está atravesando una hora difícil, el tiempo cuenta muchísimo. Cuando Dios ha establecido plazos, cuando Dios ha definido tiempos en los cuales va a cumplir su promesa, pues esto de los tiempos se vuelve importantísimo porque va marcando el avance de la promesa de Dios y va señalando cómo es justamente en el tiempo donde Dios va cumpliendo su buena palabra y donde uno va estableciendo parámetros de tiempo, de ver cómo va evolucionando el tiempo de la palabra de Dios. Ya en el versículo 1 se habla del mes sexto del segundo año, y en el capítulo 2 se habla del mes séptimo. Es decir, cuando los datos aparecen, cuando aparecen fechas en la Escritura, es porque Dios quiere ir marcando de manera muy clara cómo su palabra se va abriendo camino a través del tiempo. De tal manera que el pueblo de Dios no tiene que sentirse angustiado, ahogado, pensando que Dios se olvida de cumplir la palabra. Por eso siempre se habla de señalar tiempos, porque la palabra de Dios se ubica justamente en esos tiempos que a nosotros a veces nos hacen agonizar. Por eso Lucas, igual que Ageo, se encarga de hablar del año tal de Tiberio, en que Herodes era rey, en que el emperador, porque lo que quiere es evocarme o llamarme o ubicarme justamente en un tiempo específico, en un momento concreto de la historia, cuando Israel sabe que esos son los momentos más difíciles. Cuando se señalan tiempos en la Biblia, es porque quiere resaltar o quiere remarcar que eran tiempos difíciles. Cuando Lucas habla de la palabra que Dios envió a través de Juan el Bautista, y habla de que fue en el reinado de Tiberio, en el reinado de Herodes, en el reinado de César, en el año de Poncio Pilato, es porque quiere precisar con exactitud algunas condiciones problemáticas que bajo ese periodo de tiempo Israel estaba atravesando, pero que precisamente en ese momento Dios llega con una palabra. De la misma manera, el periodo de Darío, como encargado de regir el imperio de esta época, y particularmente el segundo año de Darío, se va a catalogar como de los más difíciles para Israel. Por eso usted podrá ver el paralelo que hay entre Ageo y Daniel, porque Daniel es un profeta que no regresa a Jerusalén, sino que se queda en la corte del rey Darío, dándole palabra a Darío, y usted podrá ver la similitud de lo que Daniel sufrió bajo el periodo de Darío. Usted podrá ver la semejanza que hay entre el padecimiento de Daniel en la corte de Darío, lo que le va a costar a Daniel ser fiel a Dios en la corte, y lo que le va a implicar el precio que Daniel va a pagar en la corte por su fe en Dios, y el tiempo en que Israel estará también bajo Darío, queriendo abrir camino en Jerusalén. Los que han regresado, acuérdense que la lógica del imperio es así: Nabucodonosor, Ciro y Darío. Nabucodonosor, quien se lleva al exilio a Israel. Luego Nabucodonosor, a cargo del imperio babilónico, cae y entra el imperio medo-persa con Ciro.
Y luego, después de Ciro, viene Darío. Y será Darío uno de los que más van a angustiar a Israel, uno de los periodos más angustiosos para Israel, particularmente el año segundo. La gracia de Dios, en principio, se manifiesta en nuestra vida cuando en un periodo difícil de nuestra vida, Él nos asiste con una palabra. Y si Dios nos asiste con una palabra, eso es garantía de su bendición. Fíjese bien esto. A veces nosotros quisiéramos que en los momentos que más nos sentimos presionados y ahogados, quisiéramos que en esos momentos Dios entrara con su mano de manera poderosa, de manera triunfante y desahogara nuestra vida. Pero Dios muchas veces lo que hace no es eso. Lo que Dios hace cuando estamos atravesando una hora de adversidad o vamos a empezar una hora de adversidad, fíjense en esto, porque es aquí donde muchos no entienden y terminan confundiéndose. Lo que Dios hace cuando Él ve que vamos a enfrentar una hora difícil o viene una hora difícil, lo que hace es enviarnos una palabra. Fíjese bien, una palabra, un mensaje. El problema nuestro es el siguiente, que como esa palabra nos llega en un momento donde la crisis no ha arreciado, sino que va a empezar la crisis o está empezando la crisis, esa palabra no la tomamos muy en serio. Quiero ponerle un ejemplo. Fíjese, Jeremías, acompáñeme a Jeremías. Fíjese, Jeremías capítulo 52. Arranquemos desde el 50. Fíjese usted, Jeremías 50. Versículo 1. La palabra del Señor acerca de quién. ¿Contra quién es esta palabra? Contra Babilonia. Es la palabra que vino al profeta Jeremías. Y esta palabra que vino sobre Babilonia es una palabra de destrucción para Babilonia. Pero óigame esto. Fíjese bien. Babilonia está a las puertas de atacar a Jerusalén. Jerusalén está asediada por Babilonia. Y Dios envía en ese momento una palabra contra Babilonia. De modo que Israel podría entender, oiga esto, Israel podría entender que esa palabra anuncia la derrota de Babilonia antes que destruya Jerusalén. Y ahí viene la confusión de muchos. Israel está asediada por Babilonia. Dios envía una palabra a través de Jeremías contra Babilonia, que está atacando a Jerusalén. Cualquiera en ese momento podría decir: es una palabra que Dios me da de victoria y que Jerusalén no va a ser tocada, que caerá Babilonia y regresará humillada a su pueblo. ¿Estamos? Pero esa palabra no es una palabra para este momento. Dice bien, esa palabra no anuncia la caída de Babilonia antes de atacar a Jerusalén. Es una caída, un anuncio de la caída de Babilonia después que vaya a destruir a Jerusalén. Y fíjense, son 2 capítulos, es el 50, el 51, que anuncia la destrucción de Babilonia. La caída de Babilonia. Son 2 capítulos que anuncian la desgracia de Babilonia. Y mientras tanto,
el capítulo 52 habla de la caída de Jerusalén. Todo el capítulo 52 habla de cómo Babilonia destruye a Jerusalén. Y entonces están, por un lado, la palabra profética que anuncia la destrucción de Babilonia, y por otro lado está la realidad histórica de Jerusalén, que Babilonia la está destruyendo. Entonces, ¿cómo entiendo yo una palabra de destrucción de mi enemigo cuando mi enemigo me está destruyendo? ¿Cómo creo, cómo recibo, cómo acepto, cómo acojo esa palabra? ¿Cómo le doy cabida y fe a una palabra que anuncia la destrucción de mi enemigo, pero mi enemigo ha destruido mi ciudad? Y es ahí donde a veces nosotros nos confundimos, porque quisiéramos una palabra que nos evite a veces el problema, una palabra que nos evite la dificultad, una palabra que nos evite pasar ese tránsito difícil, complicado, agudo, en que a veces nos toca atravesar a todos en la vida. Y quisiéramos que la palabra de Dios llegara para librarnos de esos trances complicados que todos tenemos en la vida. Cuando vamos a entrar a un trance difícil en la vida, lo que Dios hace es enviarme una palabra para asegurarme la victoria, para asegurarme el triunfo, para asegurarme que al final voy a obtener victoria sobre mi enemigo, aunque en el momento presente lo que voy a experimentar es que el enemigo arremeta y estremezca mi vida. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Digo esto porque es lo que muchos no entienden, que cuando Dios les da una palabra de victoria, lo que van a experimentar en un principio es problemas. Lo que van a experimentar en un principio son adversidades. Capítulos 50 y 51, Dios anuncia la destrucción de Babilonia. Pero el 52 se describe: Babilonia destruye a Jerusalén. Entonces, ¿cómo puedo yo creer una palabra que anuncia la destrucción de mi enemigo cuando mi enemigo está más fuerte que nunca? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo puedo aceptar una palabra de bendición y de prosperidad cuando estoy atravesando el momento más estrecho de mi vida económica? ¿Cómo voy yo a aceptar una palabra de prosperidad cuando estoy por entrar al túnel de la más extrema necesidad? ¿Cómo yo voy a recibir una palabra de sanidad? Justamente al día siguiente voy a traer un diagnóstico que habla que mi enfermedad está grave. Entonces vienen las contradicciones, vienen las luchas, vienen las complicaciones, vienen los conflictos, vienen las cosas que no entendemos. ¿Cómo es que recibo una palabra de que me van a dar, que voy a tener un mejor trabajo, y al día siguiente lo que recibo la noticia es que me despidieron? Y usted viene trastornado, consternado, no explica qué está pasando. ¿Cómo es que Dios me dice una cosa y deja que el hombre haga otra? ¿Cómo es que Dios me anuncia una bendición y lo que viene es una tragedia? ¿Cómo es que Dios me anuncia que habrá una victoria para mí y lo que yo veo es una derrota? ¿Cómo es que Dios me anuncia un tiempo de paz y lo que viene es conflicto? ¿Cómo es que anuncia victoria para mi familia y lo que viene es una grave crisis? ¿Cómo es que me anuncia que Babilonia será destruida y lo que anuncia es que y lo que viene es que Babilonia me destruye? ¿Me van siguiendo, hermanitos? Y es ahí donde no alcanzamos a entender, donde no nos da la mente humana para asimilar, donde las realidades históricas se vuelven tan complicadas que nuestro marco humano para interpretar los acontecimientos de nuestra vida no dan para más. No entendemos, no comprendemos, no asimilamos, entramos en contradicciones, nos desanimamos, nos conflictuamos y queremos regresar. Queremos abandonar el camino de fe que Dios nos ha planteado. Queremos retornar a Egipto, queremos abandonar la palabra, queremos quedarnos mejor en el desierto. Preferimos no seguir. Nos parece un imposible la tierra, es una mentira la promesa.
nunca llegará. Nos ha engañado Moisés, Aarón y María han falseado la verdad, nos mintieron, mejor regresemos. Y ese es el conflicto que vive el creyente que ha entrado en un camino de fe. Porque una cosa es entrar a una iglesia para aprender doctrinas y otra cosa es entender el evangelio como un camino de fe en el cual Dios nos ha puesto para alcanzar sus más gloriosas promesas. Una cosa es entrar a una organización religiosa para adoptar cierto lineamiento doctrinal y otra cosa es entender el evangelio como un camino de plenitud humana, que eso es el evangelio. Es un camino de plenitud. El evangelio es un camino que nos conduce a la plenitud que Dios ha preparado para nosotros. No me quiere convertir en un buen religioso. Esa no es la idea de Dios. La idea de Dios no es convertirme en un buen bautista, pentecostal, centroamericano, nazareno, anglicano, lo que sea. No, la idea de Dios es coronarme de su plenitud. Dios me ha puesto en la historia y me convoca a seguir a Cristo porque en Cristo está la plenitud de mi vida. Él lo dijo, la vida abundante se las traigo yo. El diablo viene para matar, hurtar y destruir. Yo vengo para que ustedes construyan vida, para que caminen hacia la vida, para que la plenitud de Dios se refleje en ustedes. Es decir, los propósitos que Dios tiene para ustedes se puedan llevar a cabo. Esa es la idea del evangelio. La idea del evangelio es coronarme de la gracia de Dios. Lo que persigue el evangelio es revestirme de esa gloria divina. El problema es que hemos entendido la iglesia como una cosa de afiliarnos a una religión para ser indoctrinados y comenzar a discutir sobre temas que en realidad a nadie le importa. Uno mira en el internet tanta tontera en torno a cuál la iglesia hoy está peleando. Decía un pastor, fíjese las grandes preocupaciones que aparecen ahí en el internet. Y si Jesús no se hubiera ido al Padre, ¿estaría vivo entre nosotros ahora? O sea, estar levantando preguntas que a nadie le importa. Y usted mira un montón de preguntas que hacen en internet en torno al cual la gente comienza a discutir y a discutir y a discutir y a discutir. Miren, amados hermanos, hablemos sobre lo que está revelado, no sobre lo que no nos ha sido revelado. Aquí está la escritura. Hablemos sobre lo que aquí está. No andemos inventando preguntas que no nos ayudan a entender el libro que ya está revelado. Entonces, en lugar de estar haciendo la obra de Dios, la gente anda inventando tonteras. ¿En qué entretenerse? Y ahí pasa andándose duro, miren, peleando, discutiendo por locuras realmente inservibles de cara al propósito de Dios de coronarnos de su gracia. Israel está atravesando en el año segundo de Darío uno de los momentos más difíciles de la sobrevivencia judía en Israel, en Palestina, en la tierra de Canaán al cual han regresado, Judea. Están atravesando uno de los momentos más duros para la sobrevivencia. Fue el año segundo del rey Darío. Hay fechas que usted sabe que están muy claras en nuestra vida, porque son tramos en los que vivimos momentos bien difíciles. Creo que cada uno de ustedes puede ubicar en el pasado algunos tramos que fueron bien difíciles. Todos nos acordamos del pasado nuestro, pero hay un par de años, o hay un año en la década de los 80, otro año en la década de los 90, hay periodos en el que podemos recordar que vivimos momentos bien complicados, momentos bien difíciles, momentos bien enredados. Ahora, la gracia de Dios se manifiesta no necesariamente, amados hermanos, óigame bien, no necesariamente que en ese tramo en el que yo estaba viviendo un momento de ahogo, la gracia se manifiesta no necesariamente en que en ese momento Él llegó para desahogarme. La gracia en principio se manifiesta que en ese momento de ahogo Él me mandó una palabra.
Y esa palabra es la garantía que no me voy a ahogar, hermanito. Esa palabra es la garantía que aunque atraviese este momento difícil y complicado, esa palabra me asegura la victoria. Normalmente esa palabra siempre es de promesa. Es decir, estamos ahogándonos así, va. Y la palabra que Dios me envía es: te daré un tiempo de respiro. Pero estamos y esperamos en ese momento que el tiempo de respiro sea que Dios me suelte en ese momento, ¡pah!, y ya respiro. No, solo es palabra, es promesa. Te daré un tiempo de respiro, pero no le dice cuándo, de manera exacta. Y usted está, y el tiempo de respiro no llega, no llega, no llega. Y la promesa, pues, mire, aunque el tiempo de respiro no llegue cuando se está ahogando, el solo hecho que haya llegado la palabra ya es garantía que no se va a ahogar, hermanito. Es garantía que no se va a ahogar. Una de las palabras que nos sostienen y recibimos un tiempo fue Isaías. Esa palabra, yo vuelvo siempre a ella una y otra vez. Isaías capítulo 37. Hace 1 año y medio recibimos esta palabra del Señor en un marco muy particular, muy específico. Isaías 37:30, fíjese bien. (37:30) Esta será la señal para ti, Ezequías. Y mire la señal. Este año, o sea, el primer año, literalmente, comerán lo que crezca por sí solo. Y el segundo año, lo que de allí brote. Pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Ojo, el primer año, fíjese, Dios le está prometiendo a Ezequías una victoria. Ahí está Asiria atacándolos. Lo tienen sitiado a Jerusalén, rodeado. Está a punto de ser exterminado. Su enemigo lo tiene bien del cuello. Y mire lo que Dios le dice. Le manda una palabra en la que asegura la victoria de Jerusalén. No caerá Jerusalén. No entrarán a Jerusalén. Dios les dará la victoria, pero le da una señal. Ahora, mire la señal, porque no es fácil de asimilarla. La señal de la victoria. Cualquiera quisiera mañana. No, mire la palabra. El primer año, dice bien, el primer año, ¿qué le dice? ¿Están leyendo conmigo, hermanita? Respondan pues. El primer año comerán lo que crezca por sí solo. Literalmente el hebreo dice: el primer año comerán de lo que sobró la cosecha anterior. Usted sabe que en la época de cosecha pasan los segadores, pero siempre quedan sobrantes, como cuando iban a cortar café, ¿se acuerdan? Las curvas de café, venía la corta, pero siempre quedaban granos allí, y luego venía una segunda. Esa ya no era corta, se llamaba pepenar. ¿Se recuerda usted? Vamos a ir a pepenar. Significaba que ya no era una corta jugosa donde usted iba a hacer las arrobas, sino que iban recogiendo los granitos que quedaron y algo se recogía. No como la cosecha. No era suficiente como para la cosecha, pero algo se recogía y algo se ganaba. Entonces, el profeta dice: el primer año
Comerán quiere decir de lo que quedó allí en la pepena. De lo que pepenen, eso van a comer. ¿Estamos? Fíjese la promesa, fíjese la señal que Dios le da. De victoria. Van a tener victoria, pero van a comer de la pepena. Hay comidita, siempre queda algo de la cosecha, algo vamos a comer. Pero el segundo año es más complicado, porque en el segundo año ya no hubo cosecha el año anterior. La pepena ya se acabó. Y ahora parte de la señal es que van a comer lo que produzca la tierra por sí misma. Es decir, no cosecha, ni sobra de cosecha, sino chipilín produjo la tierra, chipilín. Mora produjo, mora. Pacayas produjo, pacaya. Lo que produjo es decir, pues que no hubo necesidad de sembrar. Mangos, mangos. Ahora, una cosa es buena, que en esa palabra se dice, se garantiza la sobrevivencia. Dice bien, se garantiza porque dice, comerás. ¿Está oyendo? O sea, van a comer. No se van a morir de hambre. No van a comer los camarones que quieren comer, si eso es cierto. Van a comer mangos con guanabas. No van a comer el pescado que quisieran hartarse quizás, pero van a comer zapotes y mameyes. No van a comer quizás el lomo de aguja que quisieran, quizás una sopita de mora, pero van a comer. ¿Me entiende? Pero al tercer año, ¿qué dice? Ahí siembren porque viene una cosecha abundante. Ahora, imagínense la señal de la victoria. La señal de la victoria es pasar un momento difícil. Vas a tener victoria. ¿Cuál es la señal? Vas a estar bien apretado el primer año. ¿Cómo? Sí, y el segundo año más apretado todavía. Imagínense las señales que Dios manda. Pero al tercer año, sembrar, porque lo poquito que sembré, eso va a traer gran cosecha. Entonces, así obra Dios, así opera Dios. Me envía palabra con promesa, aunque esa promesa implique un periodo de sobrevivencia. Y es en ese momento de sobrevivencia donde muchos nos desubicamos, donde no aguantamos el momento. Por eso hay una palabra en Ageo. Vayamos de nuevo a Ageo. El año segundo del rey Darío fue para los judíos un año difícil, complicado, de grandes presiones económicas. Ahora, ¿qué le dice Dios al pueblo? ¿Qué es lo que nos dice esta tarde nosotros, hermanos? Versículo 4. Nos dice: pues ahora, ánimo, Zorobabel. Dice la Reina Valera: esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate, Josué, hijo de Josadac. Y esfuérzate, pueblo de la tierra, dice el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes. En esos momentos donde Dios nos deja atravesar un momento difícil, un trance complicado, pero que me envía una palabra con una promesa, mi respuesta, mientras aguardo la promesa, mientras llega la promesa,
¿qué debo hacer yo? Dice, manos a la obra. Mientras Dios cumple su promesa que hemos de hacer nosotros, esforzarnos y manos a la obra. Porque cuando estamos en esos momentos, hermanitos, rodeados, sitiados por los enemigos, y que cada día parece ser un anuncio difícil más. Miren, hay momentos, hay tramos donde como que cada semana viene una noticia más complicada. Cada semana es una carta, una llamada, un anuncio, un problema, una dificultad que viene a complicar más las cosas. Y de repente hay un momentito donde se suman todas. La de noviembre, la de la primera semana de diciembre, la crisis de la última semana de diciembre, una crisis en la primera semana de enero, una a mediados de enero, una a principios de febrero. De modo que cuando va a empezar usted cerrando marzo y suma todas, no, estamos rodeadísimos. Y muchos allí es donde perdemos el rumbo. Muchos ahí es donde se desploman. Se desploman porque lo único que tienen, dicen ellos, es una palabra. Solo tengo la promesa, no tengo más nada. Y en ese momento muchos se desaniman. Pierden la alegría de servir, pierden el hambre de ir a la iglesia, pierden el hambre de trabajar en la obra, se conflictúan en la casa, andan amargados en la familia. Es problema por donde van amargados, van conflictuados, andan desesperados, andan explosivos, bueno. Pero es ahí, hermanitos. Si tenemos una promesa, óiganme bien. Más bien, en lugar de decir si tenemos, los que hemos recibido de parte de Dios una promesa, en esta hora, dice el Señor, en el tramo angustioso que estemos viviendo, esforcémonos y manos a la obra. Eso, esforcémonos y manos a la obra. No hay más. No hay más. Pero es que mire, yo no aguanto esto. Dele. Esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate, Josué. Esfuérzate, pueblo de la tierra. ¿Por qué esforzarse? La palabra esforzarse literalmente significa obrar más allá de las fuerzas. Eso significa. Hacer fuerza es hacer lo que da mi fuerza. Pero esforzarse significa hacer más allá de nuestras fuerzas. Yo no sé, hermanitos, si algunos de ustedes están al límite de sus fuerzas. Algunos dirán, empezando el año voy y mira qué fregado estoy ya. Algunos dirán, empezando el año voy y mira el problema con el que me enfrento. Empezando el año voy y mira la crisis que tengo ya. Empezando el año voy y mira con los problemas que me ha amanecido el 2015. Empezando, arrancando apenas el mes. Mira los problemas que ya tengo. Lo primero que Dios te dice, hermano, hermana, es esfuérzate. Esfuérzate. ¿Qué significa? No se quede, hermanito. Ese problema que tuve en la casa, esa dificultad que ha tenido en el hogar, que no lo detenga. Que no le enrede el enemigo sus pasos. Que no le confunda la mente y le trastoque el corazón. La crisis que atraviesa en la casa
que no lo paralice. Siga, esfuércese. Quizá usted me dirá, ¿y para qué me voy a esforzar si ya para nada? Ahorita usted está en un estado mental a veces de confusión en el que no le ve propósito a seguir. Pero le voy a decir algo: haga caso a la palabra, aunque no la entienda, aunque no la comprenda, aunque no sepa ni para qué se va a esforzar, aunque hoy no mire el resultado de esforzarse, aunque usted en su escasa comprensión humana no alcance a entender para qué va a seguir caminando, óigame, siga, esfuércese. Cuando este tramo angustioso pase, cuando el Señor cumpla su promesa, que ya se la voy a leer, cuando el Señor venga con su poderosa mano y venga a obrar, ahí usted va a entender el enorme valor de haberse esforzado. Usted va a entender qué bueno que no me quedé. Y después de esto, pucha, que no tenía ganas ni de ir a la iglesia, me quedé quedar acostado en la cama. Yo entré en un bajón. A mí me confundió la mente el enemigo. Pero qué bueno que yo oí la palabra que decía: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y sin saber ni por qué ni para qué, me esforcé. Mire, a veces, amados hermanos, solo siga esforzándose, aunque no sepa en este momento ni para dónde va. ¿Me entiende? Solo haga lo que Dios le dice, camine. Solo haga lo que Dios le dice, siga, aunque no entienda por qué Dios le dice eso. En el camino Dios le va a mostrar para dónde lo lleva. Y cuando ya vaya llegando, Dios le va a decir: mira, para acá te quería traerme. Muchos, cuando pasa el tiempo y se dan cuenta a dónde Dios los quería llevar, pero no caminaron, no se esforzaron, le dicen a Dios: Dios, ¿y por qué no me dijiste? Si me hubiera dicho que para allá me llevaba, no, hombre, yo hubiera seguido. No, pues sí, pero ¿y por qué andamos? ¿Por fe o por vista? Pues esto es por fe, hermanitos. Y cuando Dios te dice sigue, pero usted no mira para dónde va, solo es lo que Dios le dijo a Abraham: vete a la tierra que yo te muestro, te he mostrado, la tierra que yo te mostraré. O sea, garantía de vista no hay. Caminá, salí, avanzá, y en el camino te voy a mostrar. Y no es fácil caminar así, hermanito, porque todos queremos saber para dónde vamos. Todos queremos ver para dónde vamos, pero Dios no obra así. Dios te dice: camina, 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 te voy a mostrar. Y a medida vamos caminando, más nos va mostrando. Algunos de ustedes en este momento están caminando y no tienen razones para seguir, no saben ni por qué van a seguir. Pero óigame bien, la Biblia les dice: esfuércense. A los hombres esforzados, a las mujeres esforzadas, Dios les mostrará su gloria. A los hombres esforzados, Dios les mostrará para dónde les lleva. A las mujeres esforzadas, Dios les mostrará qué es lo que tiene para ustedes. El primer mensaje de Dios para ellos fue: esfuércense. Lo que Dios me dice a mí, lo que Dios te dice a ti, hermano y hermana, en una hora complicada, difícil y quizás encajonada, es: esfuérzate. ¿Y qué significa? Seguí. Y lo segundo que te dice es: manos a la obra. Trabajemos en su obra. Lo que Dios nos dice es:
trabajemos en su casa. Miren mi casa, dice el Señor. No la tengan en poca cosa. No la tengan de menos mi obra, le dice. Manos a la obra. Trabajar en la obra del Señor es el segundo llamado que Dios nos hace en este tiempo difícil. Será un año difícil, hermanito, quizás. Todo este panorama de las elecciones, este panorama de la violencia se pone más complicado cada vez más. No sé qué cosas más difíciles podrán venir, pero Dios te dice: manos a la obra. Metámonos a trabajar en la obra del Señor. Cualquiera que esté por allí dejándose minar por el enemigo el pensamiento y el compromiso, diciendo: no sé si voy a subir es que no sé, me siento así un poco. Óigame, Dios te dice: manos a mi obra. Trabajen para mi casa. Trabajen en mi obra. Hay tanto que hacer. Chique columnas, conexiones, columnas familiares, noches de buenas nuevas, renuevos, noches de héroes, congreso, buenas nuevas KID, cada ministerio de la iglesia. Manos a mi obra, dice el Señor. Y luego viene la promesa. Y aquí cierro. Primero, yo estoy con ustedes. Versículo 4. Yo estoy con vosotros, lo primero. Esfuércense. Quizás no sepan para dónde van ahorita, pero Dios está con ustedes. Y si Dios está con ustedes, ese esfuerzo no es en vano, hermanito. Ese esfuerzo no es en vano. La presencia de Dios hace que su esfuerzo no sea en vano. 2, versículo 5. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. Esa es la vida por excelencia, hermano. ¿Qué más queremos? Aunque el Señor nos haga pasar por el valle de lágrimas, pero si su presencia va conmigo, yo no tengo miedo, hermanito. Aunque nos haga pasar el valle de la desolación, pero si su espíritu va con nosotros, no tengamos miedo. Solo es tránsito. Solo es paso. El desierto no es nuestro hogar ni el punto de llegada. Solo es un tránsito en el camino. Pero mientras la nube camine con nosotros, estamos más que suficientes. Porque luego viene lo tercero. Versículo 6. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. ¿Y qué dice? Sus riquezas llegarán, pero vayamos en el orden. Lo primero que Dios nos dice que es. Lo primero que, ¿qué fue? Lo primero de promesas. La primera promesa: yo estoy. La segunda: mi espíritu. Tercero, las riquezas. Dios las traerá de las naciones para usted. Pero vayamos en el orden. Porque en el tránsito agudo, en la desesperación que nos acongoja, ¿qué queremos primero? La número 3. Caifás. Cuando todo complicado, todo amarrado, todo atorado, y nosotros ¿qué queremos? El billis. El billete, pues.
Lo que queremos. Pero eso no es lo primero. La presencia de Dios, su Santo Espíritu, eso debe ser lo primero. Después viene la riqueza. Vayamos en ese orden, hermanitos. Porque lo primero que Dios quiere es establecer relación con nosotros. Y el desierto solamente es ese tránsito en el cual afinamos nuestra relación con Dios, en el cual pulimos nuestra comunión con Dios. Y luego Él trae las riquezas. Para finalmente, versículo 9. Esa es la coronación de todo este proceso. ¿Cuál es? La gloria de la segunda casa será mayor que de la primera. Nadie va a estar anhelando. No, es que Él era. Ya no hallaré otro. Ella era. No habrá. No, hermanito. Si el Espíritu Santo camina con nosotros y la promesa de su riqueza va con nosotros, la gloria de la segunda casa será muchísimo mejor que la primera, hombre. Eso no se abata, no se preocupe. Con Dios, con su presencia y con su bendición, lo segundo será mejor que lo primero. Sí, eso ni lo dude, hermanito. No vivirá con nostalgia el ayer. Ay, ojalá pudiéramos estar allá. Si regresara el tiempo. Esta es la gente, sí, va. Quisiera regresar al 2009. Quisiera regresar allá al negocio del 2008. Quisiera regresar allá. No, hermanito. Con la promesa, la bendición y la presencia de Dios, no vamos a estar llegando a ninguna parte. Vamos a estar disfrutando lo mejor que Él nos trae. De ese pasado solo se va a recordar para decir: qué dundo era yo clavado en eso. No lo paró, lo va a recordar. Lo que a usted hoy la tiene así de o chillando. No, de eso se va a recordar mañana solo para decir: poche, que es que uno sin la bendición de Dios es bruto. Yo chillando por eso y Dios me tenía aquí tremenda bendición. No, hombre, hermanito, eso ahí déjelo. Aferrémonos a la palabra, su presencia, su espíritu. Esforcémonos y trabajemos en la obra. Vámonos de pie, hermanitos. ¡Aleluya! Este año, manos a la obra. Dígale al Señor antes de irse este día: aunque no veo la salida de todo lo que estoy atravesando en este momento, aquí están mis manos para tomar el arado y trabajar en tu viña. No habrá problema sentimental, no habrá problema económico, no habrá problema familiar, no habrá problema en el trabajo o en el negocio.
que me hará desistir de poner mis manos en tu viña. Este año, Señor, dígale, este año te voy a servir. Porque no espere, hermanito, no espere, hermanita, resolución de los enredos y los problemas si no se pone a disposición del Señor. No espere. Esto no es magia. Esto no es suerte. Su bendición está ligada a su cercanía con Dios. Su futuro está ligado con su servicio a Dios. Si usted le dijo a Dios un día, Señor, yo te serviré, quiero que sepa que Dios tomó en serio eso ese día. Quizás usted no lo tomó en serio, pero Él sí lo tomó en serio. Le tomó la palabra. Y desde ese día Dios decretó que su bendición estaría ligada a su servicio. No hay futuro posible